Tengo un cordial saludo, compañeros y tutor de la materia Fundamentos Psicológico-Antropológicos del Deporte. Mi nombre es Carlos Alexander Castro, estudiante de la UNAD de Florencia en gestión deportiva. En ese momento me encuentro desde la pista de patinaje, donde voy a hablar sobre la relación existente entre el deporte y construcción de identidades en las lecturas de la actividad 2. La lectura que yo escogí fue Fútbol, clase populares en Brasil, color de rosa y clase identidad a través del deporte. Estamos hablando de que en esta lectura, pues, la persona que se inspiró en esta lectura, que fue Sergio Lintes Lopes, historiador brasileño, en doctorado en la Universidad de París, con la identidad nacional de fútbol y racismo en Brasil. Bueno, en el siglo XIX, pues teníamos que en Europa se estaba jugando el fútbol con personas de alta clase de la sociedad, y que desde allí se venían generando unas buenas prácticas, y Inglaterra formó diferentes clubes en diferentes partes de Europa, donde se regó hacia la parte de Latinoamérica por medio de unos marines que llegaron a Brasil, donde se empezaron a jugar unos partidos de fútbol, y desde allí las clases sociales conllevaron al fútbol brasileño. Entonces, en esa idea, pues como eran personas mestizas, eran personas de raza negra, entonces eran discriminados en Europa, y fuera de eso, pues no tenían como la técnica y no tenían esa situación de jugar el fútbol elegante como lo tenían los europeos. Entonces fueron invitados para unas copas mundiales en 1950 y en 1954, cuando el fútbol brasileño vence en 1958 y en el 62, invirtiendo provisionalmente los estereotipos racistas, apropiándose de atributos corporales. Entonces en esta derrota, pues en 1960 muchos análisis y las prensas pues le daban duro a este equipo brasileño. Entonces ellos no se dejaron achicopalar de estas críticas, que porque ellos eran latinos, porque ellos eran negros, porque ellos eran de otras partes. Ellos fueron creciendo dentro de su fútbol, que hoy en día es uno de los grandes equipos del mundo, y que ha sido tendencia a nivel mundial, con esta autoestima que son Brasil, y su identidad es con sus banderas, sus colores y su himno, que lo hace reflejar en todo el mundo. La otra lectura que se obtuvo fue sobre deporte e identidad, como lo definimos. Entonces, aquí hay solamente hay varios ejemplos. Dentro de esos varios ejemplos, estamos hablando de que los deportistas, boxeadores, atletas, fueron estigmatizados porque de pronto no tenían una situación disciplinaria en ese momento, porque no habían de pronto los recursos. De allí se peleaban mucho las situaciones, y pues la situación en Europa, pues se hablaba de que las altas clases sociales eran las personas que podían lograr este tipo de deportes. Entonces aquí, pues, como el ejemplo de un boxeador, que él llegó y no se dejó achicopalar, empezó en su evolución de clasificar, y fue campeón mundial de boxeo. Entonces, esos son como cosas que tiene por dentro, por su orgullo, tiene una identidad. Donde ellos salen es por su país, por su autonomía social de este deporte, que se está comenzando en los siglos XIX y hoy en día en el siglo XX.